Sí, profe. Todavía están vivos, sobrevivieron a la primera parte. Sí, profe, seguimos vivos. Seguimos vivos. Bueno. Acá estamos. Bien. Acá alguien me escribió en el chat que mi apellido es Suárez Paola, pero me sale River Capo. Más allá del tema de River Capo, el problema no lo puedo solucionar porque lo capta el sistema, yo no entro, o sea, es automático eso, yo no hago nada. O sea, cuando empieza la reunión, graba quién entra, quién sale, los nombres, y quedan grabados así. Si entran como River Capo, no lo vamos a identificar nunca. Fíjate, no sé si está por ahí. ¿Me escuchan por ahí? Sí, lo escuchamos, profe. Sí, Sí, profe. Sí, mamá. ¿Cómo se llama esta chica? Torre Paola. Mi hijo puso eso. Bueno, tu hijo va a tener que plantearse algunas cosas, pero el problema es que, a ver, vos no tenés cuenta de Google propia con tu nombre y apellido. No sé, ¿podés hablar? ¿Tenés el mic? Paola Suárez. ¿Está por ahí? No. Tengo 131, no la puedo encontrar, O sea, en el... Si habla, profe, y prende la cámara, la puede ubicar. Pero no me habla, me escribió. Bueno, ahí están dando algunos consejos que están bien. ¿Cuánto grado hace Leo? Bueno, vamos a seguir. Ok, tratá o de hacerte una cuenta vos. Yo le puedo cambiar el nombre. ¿Y cómo le cambio el nombre? No tengo la menor idea. ¿Desde Sí, acá? no puede. No, eso te tiene que cambiar en el club. Creo que no se puede, profe. No, yo no le puedo cambiar el nombre a nadie, chicos. Claro, porque tiene que entrar con su mail. Bueno. El WhatsApp para no perder tiempo en la clase. Bueno, seguimos. Ya lo saben, chicos, el primer día. O sea, tengan una cuenta de Google con su nombre, apellido clarito, que salga y ya está. ¿Sí? La otra vez, otro cuatrimestre de automotores mataderos. Entonces, no. Profe, ¿puede silenciar a Sandra? Porque si no, no lo escuchamos. Bueno, ahí va. ¿Ahora me escuchan? Sí, perfecto. Perfecto. Bien. Pasamos al tema de Estado. Estado como atributo de la personalidad. El Estado es propio y único de las personas humanas. Dentro de la categoría que ustedes vieron de personas, es propio de las personas humanas, no es de las personas jurídicas o de existencia ideal. El Estado es un atributo propio de las personas físicas, humanas, y hace referencia a la posición o rol que ocupa una persona en la sociedad. Estado civil, o de una familia, el estado de padre, ser padre de, ser hijo de, es la posición que ocupa la persona dentro de la estructura familiar. Ser padre de, ser hijo de, esa posición.
Porque esa posición va a generar una serie de deberes y de derechos jurídicos. Entonces es muy importante en la organización familiar, qué posición ocupa la persona. ¿Dónde se origina esto del Estado? Obviamente, como el nombre de dónde, en Roma. ¿Sí? Y vieron que en Roma había 3 estatus, ¿se acuerdan? El que nos interesa, status libertatis, el que nos libre o esclavo, status civitatis, el que era ciudadano o no, y el status familia. El status familia es nuestro estatus, es nuestro estado. Ser padre de genera una serie de derechos y de obligaciones. Ser hijo de genera una serie de derechos y de obligaciones. Esa posición que la persona ocupa dentro de la estructura familiar. Del Estado vemos muy poco, o sea, vemos solamente los conceptos generales, porque todo esto se ve en derecho de familia. O sea, no vamos a entrar demasiado en temas, sino vamos a ver las generalidades, cómo se corresponde con el nombre y punto. El nombre sí, porque el nombre sí es propio de nuestra materia. El Estado, digamos, se desarrolla un poco, mucho más en derecho de familia. Recuerden que nuestra materia es parte general, es decir, somos, digamos, la base de todo el árbol que viene después. ¿Sí? El Estado genera deberes jurídicos, como, por ejemplo, el usar un apellido, suministrar alimentos. Ser padre de genera una serie de obligaciones de que hay que ser el alimentante. En el ámbito del derecho procesal es causal de excusación o de recusación de jueces o funcionarios. O sea, hasta tal grado, es incompatible, etcétera, etcétera. Quienes no pueden entender en pleitos en que intervengan parientes, en los que estén en los grados previstos en las leyes. Y en el ámbito penal es agravante o eximente de penas. O sea, una cosa es matar a cualquiera, otra cosa es matar a la mujer. Entonces es más complicado, es un agravante, es un agravante en el caso penal. ¿Sí? O sea, esta posición de ser dentro de la familia, hijo de, primo de, hermano de, etcétera, etcétera. ¿Sí? Se relaciona íntimamente, obviamente, con todo lo relacionado con el derecho de familia. Matrimonio, casado, soltero. El matrimonio también genera determinadas limitaciones para ciertos contratos. En el régimen, ahora hay 2 regímenes de matrimonio, el de comunidad de bienes y el de separación de bienes. En el régimen de matrimonio de comunidad de bienes, los esposos no pueden contratar entre sí. Hay una prohibición de contratar entre los esposos dentro del régimen de comunidad de bienes, lo vamos a ver ahora en capacidad. Entonces, tienen determinadas limitaciones. No pueden los padres contratar con sus hijos sometidos a la responsabilidad parental. Recuerden que el término responsabilidad parental es el ex patria potestad. ¿Sí? No se llama más patria potestad, se llama responsabilidad parental. No se usa más patria potestad. Se lo digo, le va a servir para la familia. Además, si se logra el reconocimiento de un hijo matrimonial por el padre, este reconocimiento cambia el estado de hijo reconocido del padre que lo reconoce, obviamente. Y nos quedan las acciones de protección del Estado, que son obviamente similares, porque Estado y nombre van juntos, van muy vinculados. Las acciones de protección del Estado van a ser semejantes a la de nombre. Porque los efectos del Estado, de este atributo, son importantes a la hora de los reclamos patrimoniales o de los deberes que el Estado imponga. Ojo, del Estado, familia. Genera deberes, genera obligaciones, genera derechos. Entonces, la ley prevé 2 acciones, básicamente similares a la de nombre, porque una conlleva a la otra. Digamos, la originaria es la del Estado. Una acción de reclamación de Estado que persigue el reconocimiento de Estado de hijo de
Diego Armando Maradona, conlleva la acción de reconocimiento de nombre. O sea, tengo que llevar el apellido Maradona. O sea, la acción de reclamación de Estado se conlleva con la acción de reclamación de nombre. Y la de impugnación de Estado, lo mismo. Impugnación de nombre. Yo no soy hijo de, impugno ese vínculo y tengo que cambiar el nombre porque voy a dejar de usar ese nombre. Porque no es el que me corresponde. Porque mi padre no es mi padre. Acción que persigue el desconocimiento de un Estado ostentado hasta ese momento. Matrimonio, tiene un hijo, descubren que la mujer, el que está casado, el padre, no es el padre, no. Un desliz la madre y resulta que el hijo del medio no es del padre. El padre puede no decir nada, todo sigue, pero bueno, el hijo en un momento puede impugnar la paternidad y la impugnación de la paternidad, que es impugnación de Estado, conlleva la impugnación del nombre. Estado y nombre van vinculados. El tema Estado no más que esto es lo más relevante, no profundizamos porque todo esto es derecho de familia, pero sí para tener la idea del Estado dentro de ese atributo de la persona, sí vamos a desarrollar lo que sigue, que es capacidad, es toda una unidad más otra, que eso sí es propio de nuestra parte general, pero es de Estado no solamente estas nociones generales. ¿Alguna pregunta en relación a esto? Profesor, ¿en qué artículo encuentra el Estado? Esto está, está en varios artículos, yo ahora no recuerdo los números, porque está en la parte de derecho de familia, la reclamación de Estado, si quieres se los busco, pero la verdad que no me los acuerdo de memoria porque me cambiaron todo el orden ahora del código, los números, hace 5 años y con los números estoy medio frito. Pero el contenido y básicamente el Estado, lo que vamos a apuntar esto nada más, generalidades. Después sí, en familia van a hacer acciones de reclamación de Estado y van a ver todo, todos los temas, pero es un tema de familia. Acá solamente el concepto general. ¿Ok? Bien. Profe, sí. ¿Este PowerPoint lo suben al aula o es suyo, digamos? Lo que le dije antes, yo no los, o sea, hay unos profesores que se encarga de subir y a veces sube alguno mío o alguno de los otros profesores, por eso, lo que yo siempre les digo acá, saquen foto y así les queda para ustedes, ¿sí? Saquen la foto de la pantalla grande o si alguno la sacó, la comparte y listo, ¿sí? Porque si no, si cada profesor fíjense que acá somos 2 a la mañana y 3 ahora a la noche, si seguimos 5 del mismo tema es un lío, ¿ok? Bien, con esto cerramos toda esta unidad, toda la unidad de persona, comienzo de los atributos, persona, nombre y estado, ¿sí? Vamos a empezar con la unidad que sigue, que es capacidad. Así que esperen que voy a cortar esta y pongo la de la otra unidad. Bueno, ¿ven algo o no ven nada? Sí, profe. Sí, profe, se ve bien. Bueno, unidad 5. Arrancamos con esta unidad, vamos a empezar hoy y vamos a seguir el lunes porque es larga, es un poco compleja. Le voy a pedir que lo vayan estudiando y lo vamos a retomar el lunes donde dejemos. Esta unidad central de la primera parte.
Si hay una idea que nunca pueden dejar de estudiar hasta el más mínimo detalle, es esta, porque de esto preguntamos todo. Es un tema, es el más importante y es un tema un poco complejo que debemos tener muy en claro porque hay una terminología que es muy precisa y que no nos podemos equivocar, no podemos no tener en claro cómo funciona la capacidad. Entonces, para entender la capacidad como atributo de la persona, y un poco antes de empezar, porque ahora lo vamos a ir viendo, pero antes que nada, para entender capacidad como atributo de la persona y no perdernos después cuando empezamos a ver lo finito de capacidad, vamos a hacer una serie de preguntas para adentrarnos en el tema. Primera pregunta. ¿Todas las personas son iguales? Sí, ¿no? No. Yo creo que sí. Depende de la cuestión. No. Ante la ley, sí. Bien, ahí por ahí se van aclarando unas cosas. Está bien que la pregunta es un poco capciosa. ¿Todas las personas en la realidad, en la vida, somos iguales? ¿Es igual el bebé de 1 año con la persona de 25 años? No. Con No, quien está profe. internado en el borde, con quien tiene 95 años y tiene Alzheimer. No, No. profe. Igualdad ante la ley, sí. No, por supuesto que no. Momento. No, porque no tiene capacidades. Las personas no son iguales. ¿Qué nos dice el sistema jurídico? El sistema jurídico establece que todos tenemos que ser iguales ante la ley, pero chocamos con una realidad que las personas no somos iguales. No podemos desenvolvernos en la vida civil, la vida de relación de la misma manera. El bebé de 6 meses no se puede relacionar con otros para hacer un contrato. Una persona mayor, 25 años, lúcido, perfecto, sí puede, no tiene problema. Una persona de 80 años lúcida está fenómeno. Una persona de 80 años con Alzheimer no entiende nada. No se puede relacionar igual que una persona sana de 25 años. No somos iguales. Y la ley necesita, la sociedad necesita que todas las personas estén en un plano de igualdad en la vida civil. Para lograr este plano de igualdad, esta igualdad, para que todas las personas se puedan desempeñar en la vida civil sin distinciones, establece el sistema de la capacidad. Entonces, el primer concepto que debemos tener de qué es capacidad es un concepto que la doctrina lo da como un concepto amplio, sentido amplio, un sentido lato, un sentido de amplitud, en el marco de las atribuciones de la persona, y define a la capacidad como una suposición legal normalizadora. A ver, esperen que le cambio la hoja. Igual eso está en el blog. Hay alguien con el micrófono prendido, chicos. Bien. Profe, ¿puede definir de nuevo lo que dijo de capacidad, por favor? Ahí lo tienen, ahí le cambié la página, ¿la ven? Concepto en sentido amplio. Suposición legal normalizadora.
¿Por qué esto? Por eso hicimos esta explicación previa. Esto estamos viendo la capacidad de arriba, ¿eh? Después vamos a ver el contenido específico. Pero esto es para entenderlo en el marco jurídico, que es la capacidad, en el marco jurídico general. Suposición. ¿Qué quiere decir suposición? Es un presupuesto, porque no es real. La realidad va por otro lado. Ese presupuesto, segunda palabrita, legal, es creado por la ley. Normalizadora, ¿de qué viene? De normalizar. ¿Y qué es en la industria normalizar? Las normas IRAM. Hacer algo común. Estandarizar. Estandarizar, que sean todos iguales. Por eso podríamos definirlo también como una suposición legal igualadora. Pero como no da, la palabra es normalizar, igualar, digamos, es que la doctrina da este concepto, para igualar a las personas en el desempeño de la vida civil. Para que todos los derechos que tiene el bebé de 6 meses y todo el sistema de capacidad creado, ese bebé de 6 meses pueda desempeñarse con determinadas limitaciones propias de la realidad, en sus derechos y obligaciones, al igual que una persona adulta sana. Por eso va a tener un representante, va a tener una intervención judicial, una intervención del asesor de menores del Ministerio Público, etc. Todo un sistema de protección de la capacidad de esa persona que por sí misma no puede relacionarse en la vida civil. Entonces se va a poder relacionar en un pie de igualdad con otro. Una persona que no necesita ni asistencia ni representación. Entonces acá lo tenemos la explicación que estuvimos hablando. No todas las personas son iguales en la sociedad. Hay diferencia de edad, enfermedad mental, etc. La ley crea una estructura, este es el sistema de la capacidad para igualarlas. En sí nace el concepto de igualdad ante la ley. Porque no somos iguales. La ley lo que trata es que en la vida civil, en las relaciones civiles y en los derechos, seamos todos iguales. El sistema creado por la ley para igualar a las personas en la vida civil es la capacidad. A su vez, quedó entendido, bueno, antes de pasar al específico, quedó claro este concepto. Miren que esto estamos un tiempito machacándolo porque es fundamental para entender todo lo que viene después. Porque si esto no lo comprendemos, no vamos a comprenderlo cuando se complica. ¿Alguna duda en relación al concepto amplio? No, yo tengo una duda, profe. Sí. Si en el examen a mí me preguntaran, Sí, yo sí. pongo exactamente qué es la actitud de la persona para ser titular de derechos y contraer obligaciones, ¿eso estaría incompleto? ¿Debería poner ambos conceptos? Bueno, no, para. Depende que se pregunte. Por eso ahora vamos a ver cuál es el concepto específico de capacidad. Y lo vamos a explicar también. Bien. Porque del concepto específico nos van a salir los dos tipos de capacidades que hay. ¿Cuál es el cuidado con esto? Porque acá no me puedo olvidar de nada. Por eso está con negrita todo. ¿Qué es el concepto específico de capacidad? La aptitud de la persona para ser titular de derechos y obligaciones y ejercerlos por sí mismo. De acá se nos desprenden dos partes, los dos tipos de capacidad. La primera parte del concepto, la aptitud de la persona para ser titular de derechos y obligaciones, va a ser la capacidad de derecho. ¿Qué quiere decir esto? La capacidad de derecho tiene que ver con
la capacidad de goce de los derechos, de atribución de los derechos. Ejemplo, ser titular de dominio de una casa. Derecho del goce. Tengo ese derecho. Derecho de ser titular de dominio de una casa. Están los dos padres con un bebé. Los dos padres fallecen en un accidente. El bebé los hereda. ¿Puede ser el bebé de 6 meses titular de dominio de una casa? No. Sí, No, Sí, porque no heredas. sí puede ser, profe. Sí. lo que no, Para eso está el sistema de capacidad. Para que estén en el mismo plano y no pierda su derecho a ser claro. titular de dominio de una casa que hereda de sus padres. Vamos a ver cómo funciona esto. Porque la capacidad de derecho tiene que ver con la aptitud que tiene la persona para poder ser dueño de algo, por ejemplo. Titular de dominio de una casa es ser dueño de la casa, en el lenguaje coloquial. Ustedes son dueños de su casa, son titulares de dominio de su casa. El bebé también, que heredó a sus padres. ¿Está claro este concepto? ¿Por qué? La capacidad de derecho, vamos a ver, ¿cuándo se adquiere? Después de los 18 años. Desde la concepción. Desde la concepción se es Tal cual. persona. Desde que se es persona tiene capacidad de derecho, puede ser titular. ¿Vieron persona por nacer? Sí, profe. ¿Vieron que la persona por nacer puede heredar? Pero esa casa está sujeta a que... ¿Se acuerdan? ¿Lo vieron eso? Naciera vivo. A que nazca con vida, sí. Los derechos pueden adquirir las personas por nacer. Nazca con vida. Bueno, entonces puede ser titular de dominio de una casa, pero tiene que nacer con vida. Entonces, mucho más un bebé de 6 meses que ya está nacido. Capacidad de derecho. Y la última parte de esa definición es ejercerlos por sí mismos. Porque una cosa es ser titular. El tema es cómo ejerzo ese derecho. Está bien, el bebé tiene 6 meses. Es dueño de la casa. Pero si la quiere vender, ¿qué hace? O no sabe si la quiere vender. Ahí nace la capacidad de ejercicio. Segunda parte, capacidad de ejercicio. La capacidad de ejercicio está dada por cómo hace efectivo esos derechos a través del ejercicio. Para tener capacidad de ejercicio, la debe tener por sí mismo. Tiene capacidad de ejercicio. Y si no tiene capacidad de ejercicio, la ley le crea todo un sistema de protección para que la pueda tener. No por sí mismo, sino a través de sus representantes. Y estar en un plano de igualdad con el resto de la sociedad. Entonces tenemos titularidad y ejercicio. Capacidad de derecho, capacidad de ejercicio. Capacidad de hecho. Para si alguno viene del viejo código, ahora es más claro porque antes la llamaba capacidad de hecho, se le cambió el término por capacidad de ejercicio porque en realidad antes lo explicábamos, capacidad de hecho es el ejercer el derecho. ¿Quién ejerce el derecho? ¿Lo ejerce la persona por sí misma o a través de un representante? Si lo ejerce a través de un representante, tiene una
incapacidad o una limitación a la capacidad de ejercicio. Entonces, lo primero que tenemos que tener separado en el concepto de capacidad en general es que el concepto de capacidad en general abarca las dos. Por eso por ahí cuando acá una de sus compañeras dijo ser titular de derechos, no, le falta la parte de ejercerlo, para hablar de capacidad en general. Titularidad y ejercicio. Capacidad de derecho, capacidad de ejercicio. Son las dos puntas donde tenemos que estar en claro cuál es el concepto de cada uno. Y cómo va a funcionar cada uno. La capacidad de derecho tiene que ver con el goce. La capacidad de derecho la va a tener desde la concepción, porque desde la concepción puede ser titular de derechos, y si puede ser titular de derechos, tiene capacidad de derecho. Profesor, entonces, cuando usted dice titular de dominio... Discúlpame, déjame terminar con la idea. Cuando esa persona que es titular de derecho los tiene que ejercer, ahí vamos, a la capacidad de ejercicio. En la capacidad de ejercicio es cómo lo ejerce. Lo ejerce por sí mismo, tiene capacidad de ejercicio. No lo ejerce por sí mismo, la ley le crea un sistema para que lo pueda ejercer. A través de un sistema de representación un poco complejo, que es doble representación, después vamos a ver. Entonces, ahí tenemos la diferencia. Cómo ejerce. Y ahí sí, la edad va a ser distinta. ¿Por qué? Porque el bebé de 6 meses no tiene capacidad de ejercicio por sí mismo. La tiene a través de sus representantes. ¿Y cuándo va a tener capacidad de ejercicio por sí mismo? Y ahí entramos básicamente ¿a qué? ¿En qué edad? Cuando llegue a los 18 años. A los 13. A la mayoría de edad, que son los 18 años. 18 años. La capacidad de ejercicio se adquiere a los 18 años, a pesar de todos los derechos que se le otorgan a los adolescentes. En el nuevo código, la capacidad de ejercicio empieza con los 18 años. Se presume la capacidad de ejercicio a partir de los 18 años que cumple la mayoría de edad. ¿Sí? Bien, esto es el principio básico. Entonces, ahí tenemos el concepto específico de capacidad que abarca los dos aspectos. Capacidad de derecho, capacidad de ejercicio. Pregunta. Profesor, cuando usted dice titular de dominio, es lo mismo que titular de derecho, ¿no? No, el dominio es un derecho real de una persona sobre una cosa con señorío de propio, que es el tema de... cuando usted compra una casa, están adquiriendo el derecho real de dominio sobre la casa. Entonces, cuando les puse el ejemplo ese, que es fácil, entonces, es titular de un derecho. También es titular de derecho a la vida, derecho al trabajo, derecho a un montón de cosas. El ser titular de un derecho es que una persona puede hacer cumplir ese derecho. Es el goce del derecho. Esa persona tiene ese derecho. A eso se refiere. Excelente, gracias. Bien. Y acá tenemos un poco, vamos un poquito ya al código, donde el código, digamos, explicita todo esto que estuvimos hablando, ya más específicamente, ¿sí? Entonces, esta distinción ya la aclaramos de entrada. Capacidad de derecho, capacidad de ejercicio. Artículo 22, capacidad de derecho. Toda persona humana goza de la aptitud para ser titular de derechos y deberes jurídicos. Segunda parte vienen, ¿qué limitaciones hay? Que esto es lo que vamos a ver. La ley puede privar o limitar esa capacidad respecto de hechos, simples actos o actos jurídicos determinados. Es decir, esta aptitud para ser titular de derechos y obligaciones, si bien la tiene desde que nace, desde que concepción hasta el fallecimiento,
Hay limitaciones a veces, donde la ley le prohíbe ser titular de un derecho, en determinadas circunstancias o en determinados actos jurídicos. Y ahí van a nacer lo que vamos a ver como incapacidades de derecho o prohibiciones legales. En el otro aspecto tenemos la capacidad de ejercicio, artículo 23. Toda persona humana puede ejercer por sí misma sus derechos, excepto las limitaciones expresamente previstas en este código y en una sentencia judicial. Tenemos otro aspecto. Todas las personas tienen capacidad de ejercicio. Esto es un principio básico del nuevo código que no estaba tan claro o no era la concepción de Vélez en el viejo código. Acá también presume que todas las personas, y esto también va a tener consecuencias con relación a la gente que está restringida a la capacidad o son declarados incapaces judicialmente. La capacidad de ejercicio se presume. El principio general es que todas las personas se lo pueden ejercer por sí mismas. Después vienen las limitaciones, va a decir, no, las personas por nacer son incapaces. Y ahí vienen las incapacidades de ejercicio. Personas que no pueden ejercer por sí mismas los derechos de los cuales son titulares. Ejemplo del bebé. Es titular de derecho, no lo puede ejercer por sí mismo. Recuerden que el tema de la capacidad de ejercicio, el tema de ejercer los derechos, estas palabritas de por sí mismo. Si lo ejerce por sí mismo, tiene capacidad de ejercicio. Si no lo puede ejercer por sí mismo, no tiene capacidad de ejercicio. Necesita una asistencia o representación para poder ejercer los derechos. Entonces, cuidado con esto. Porque si decimos que la capacidad de ejercicio es la posibilidad de la persona de ejercer los derechos, está incompleto. Ejercer por sí mismo, porque todas las personas ejercen sus derechos, el bebé también. El bebé lo hace a través del representante. El mayor sano de 25 años lo hace por sí mismo. Todos ejercen los derechos. Pero esta distinción del ejercicio, capacidad de ejercicio específica, es ejercerlo por sí mismo. Si no, la ley le crea todo un sistema para igualarlo. ¿Entienden cómo cierra todo esto? Sí, profe. Para entenderlo, porque si no, todo lo que seguimos nunca, muchos no lo entienden, o uno va a veces rápido en esta parte y no queda claro. Entonces, no confundir todo lo que es capacidad de derecho con capacidad de ejercicio. ¿Sí? Bien. O sea, en realidad la ley lo que hace es igualarlo, pero sigue sin tener capacidad cuando es un bebé. Claro, cuidado. No tiene capacidad de ejercicio. Espérenme un cachito que hice lío. Profe. No tiene capacidad de ejercicio, porque la capacidad de ejercicio implica el por sí mismo, pero sí ejerce los derechos. Los ejerce a través de representante. Sí, que quería preguntar. No, le iba a consultar entonces, como usted está diciendo, capacidad de derecho, entonces como apunta al artículo 23, ¿es lo mismo que capacidad de hecho? No. La capacidad de hecho, con H, Sí. es la que actualmente es la capacidad de ejercicio. Vélez y los doctrinarios lo llamaban capacidad de hecho, en el viejo Código Civil. Por eso no se confundan. Olvídense de lo de hecho. Tuvimos 20 años enseñando eso. Capacidad de hecho y de derecho. Ahora ya no es más capacidad de hecho y de derecho. Ahora es capacidad de ejercicio y capacidad de derecho. ¿Quedó claro? Sí. Yo le digo porque se agarran un texto viejo, un manual viejo, o un tratado viejo, o no tan viejo, porque esto se cambió en el 2015,
van a haber capacidad de hecho. La capacidad de hecho que hablan los tratados es la capacidad de ejercicio. Igual hay un concepto que después vamos a ver muy importante, que cambia la fundamentación de la capacidad de ejercicio en relación al espíritu y al concepto que tenía Vélez de la capacidad de hecho. Bien, seguimos. Capacidad de derecho. Bien, vamos a arrancar por acá. Pero capacidad de derecho. Bien, volvemos a repetir, por eso está con negrita. La capacidad de derecho es la aptitud de la persona para ser titular de derechos y de obligaciones. Es decir, esta aptitud que tiene, decíamos, la doctrina habla del goce del derecho, es decir, yo tengo el derecho. Tengo el derecho a votar, tengo derecho a circular libremente, tengo derecho al trabajo, derecho a la vivienda digna, tengo mis derechos, también tengo mi derecho de propiedad sobre la casa que compré, tengo mi derecho de propiedad sobre el auto que compré, soy titular de dominio del auto que compré, de la bicicleta, soy el dueño, es el goce de ese derecho. Ahora, ¿cómo lo ejerzo? ¿Cómo hago para vender el auto, para vender la bicicleta? ¿Cómo lo ejerzo? Capacidad de ejercicio. Pero cuando hablamos de capacidad de hecho, hablamos de esta aptitud para ser titular del derecho, para ser dueño del derecho. Como contrapartida a las incapacidades de derecho son prohibiciones legales puntuales a determinadas personas en determinadas circunstancias. Nunca van a ser generales, nunca van a ser absolutas, porque se van a dar estas prohibiciones básicamente por razones de orden ético y moral. Porque básicamente todos tenemos todos los derechos, pero en determinadas circunstancias la ley va a prohibir determinadas conductas, determinados actos. Ejemplo, cuando se prohíbe al abogado que pueda convertirse en dueño de las cosas de su cliente y le imponen la incapacidad de derecho para adquirir tales cosas, en resguardo del buen manejo de los intereses ajenos en cuya defensa se le ha encomendado. ¿Cuál es este ejemplo? Es decir, si yo tengo a mi cliente con un problema que le están ejecutando la casa, la rematan, y yo como abogado le voy y me la compro yo la casa, hay un problema ético. La ley lo prohíbe. Es decir, yo no puedo ser titular de dominio nunca de esa casa por una razón ética y de orden público. Entonces la ley prohíbe eso. Es como si va el juez, ordena rematar la casa y el juez va y la compra. El juez puede comprar cualquier casa. Puede ser titular de dominio de cualquier casa. Pero nunca puede ser titular de dominio de una casa que está rematando en su juzgado. Esto obstaculiza el ser titular. Por eso siempre es a personas determinadas, en circunstancias determinadas. Nunca son generales. Porque si fueran generales sería el muerto civil. No pueden ser absoluta, muerte civil. No tienen ningún derecho. No, tiene todos los derechos. Solamente determinadas personas en determinadas circunstancias no pueden hacerlo. Ahora vamos a ver cuáles son estas prohibiciones legales, que son incapacidades de derecho. La incapacidad de derecho se sustenta en razones de orden moral, ético, con su institución, que impide que alguien sea titular de un derecho determinado, se espera mantener las relaciones humanas en un nivel moralmente más saludable que si se permitiera lo que está prohibido. Como el ejemplo que pusimos.
La incapacidad de derecho se instituye no para favorecer al incapaz, que vamos a ver que en la capacidad de ejercicio sí, sino contra él, para prevenir inconductas que van en contra de la ética, de la moral, y que puedan interferir si no existiera limitación alguna. Si va al juez y se compra todas las casas que remata, usted la compró por 2 mangos. No es ético. Frente a una incapacidad de derecho, la ley reacciona rigurosamente, imponiendo en el acto obrado la contravención la sanción de nulidad absoluta, que es la de mayor gravedad. Si no puede subsanarse. Esto tiene que ver con el tema de nulidades que vamos a ver al final. Cuando hay una falla de estas, se impone la sanción de nulidad absoluta. No se puede subsanar. Es la sanción más grave. ¿Por qué está en juego? ¿Se acuerdan que vimos el orden público? Está en juego el orden público. Por eso todas estas prohibiciones nacen del orden público. Nacen de estos principios básicos de la costumbre, consuetudinarios, morales, éticos, hasta religiosos, que una sociedad busca garantizar. Entonces surgen estas prohibiciones legales. ¿Quedó claro esto? De capacidad general de capacidad de derecho. Sí, profesor. Bien. Y acá vamos a las incapacidades o inhabilidades para contratar. Bien, una aclaración de entrada, porque esto a veces se marean cuando nosotros preguntamos. Cuando hablamos de incapacidades de derecho, ¿hablamos de incapacidades para contratar o inhabilidades para contratar? Estamos hablando siempre de lo mismo. O sea, es todo lo mismo. ¿Por qué? Porque las incapacidades de derecho están establecidas como prohibiciones legales de contratar. Antiguamente, en el viejo código hablaba de las prohibiciones de contrato, prohibiciones de contratar, que eran incapacidades de derecho. Ahora habla de inhabilidades para contratar, que siguen siendo incapacidades de derecho. El concepto básico de las incapacidades de derecho son prohibiciones puntuales, determinadas, a personas determinadas. Y que en el código, estas prohibiciones puntuales están señaladas en los artículos 1001 y 1002, que está en la sección de los contratos, que la van a volver a ver cuando vean contratos, y ahí la van a desarrollar. Acá solamente la vemos en el contexto de las incapacidades de derecho. Porque esto, digamos, recuerden que estamos en una materia que es general, en parte general. Entonces tenemos que tener este concepto para después profundizarlo en la materia correspondiente. Entonces tenemos el 1001 y el 1002. Chicos, todo esto es pregunta de examen. Todo lo que estamos viendo es pregunta de examen, tiene que tenerlo muy claro todo, ¿sí? Bien. Inhabilidades para contratar. Entonces recuerden esto, decimos inhabilidades para contratar, prohibiciones para contratar, incapacidad de derecho, es todo lo mismo. ¿Okay? No pueden contratar en interés propio o en interés ajeno, según sea el caso, los que estén impedidos para hacerlo conforme a disposiciones especiales. O sea, siempre haber prohibiciones especiales que establece la ley. Por ejemplo, un escribano le pone la limitación, la prohibición legal de realizar escritura donde intervenga su mujer, su esposa, su hijo, etc. Hay una prohibición legal. Los contratos cuya celebración está prohibida a determinados sujetos tampoco pueden ser otorgados por interpósita persona. En el ejemplo del juez, no podemos mandar a la esposa del juez a comprar. O mandar al amigo del juez para que se compre la casa. Y después se la pasa al juez. Ahí interposita persona. Una prohibición. Y en el 1002 tenemos las específicas. Inhabilidades especiales. No pueden contratar por interés. Los funcionarios públicos respecto de bienes cuya administración o enajenación están o han estado encargados. Entonces acá tenemos
todos los funcionarios públicos tienen la prohibición, dentro de su función, por ejemplo, de comprar bienes que remata el ministerio. O donde han sido funcionarios. Si fue ministro de Economía, después dejó de ser ministro de Economía, volvió al llano, y remata el Ministerio de Economía, remata los autos que tenía, no puedo comprar. Puedo comprar cualquier auto, pero no ese. Segundo, los jueces funcionarios auxiliares de la justicia, los árbitros mediadores auxiliares respecto a bienes relacionados con procesos en los que intervienen o han intervenido. Este es el ejemplo que le habíamos dado, el juez. Que interviene o ha intervenido. Ya no, si ese bien, esa casa, estuvo en juicio en su juzgado, no puede salir a comprarlo. Los abogados y procuradores respecto a bienes litigiosos en los que intervienen o han intervenido. Lo mismo para los abogados. El otro ejemplo que habíamos dado por ahí. Que no puedo salir en el remate a comprar la casa de mi cliente que está rematando. O el abogado de la contraparte a comprar la casa que él mismo mandó a rematar. Bien. Otra prohibición. Los cónyuges no pueden contratar entre sí en el régimen de comunidad de bienes. Hay dos regímenes. El régimen de comunidad de bienes y el régimen de separación de bienes. Ahora el matrimonio tiene dos opciones. Lo van a ver en familia. Si ustedes no dicen nada, no lo manifiestan, se casan por régimen de comunidad de bienes. Es decir, con el viejo sistema de sociedad conyugal. Pueden elegir casarse con separación de bienes. Pero eso deben manifestarlo. Les aviso por si se deciden casar, si ustedes no dicen nada, va al régimen como era antiguamente. Ahora da la opción, el nuevo código, a optar por régimen de separación de bienes. O sea que el régimen de separación de bienes es, o sea, mantienen el vínculo matrimonial hereditario, pero los bienes no se juntan. O sea, cada uno es dueño de la porción que tiene. ¿Sí? Se manejan como bienes propios, no como bienes gananciales. Los bienes gananciales en el régimen de comunidad de bienes, en el régimen de separación de bienes van por separado. Esto muchos todavía no se enteraron, pero bueno, está la posibilidad de casarse con el régimen de separación de bienes. Y aparte ahora se aceptan acuerdos prenupciales que antes no se aceptaba, pero bueno, eso lo van a ver todo en familias. Bien, sigue el artículo. Los albaceas que no son herederos no pueden celebrar contrato de compraventa sobre los bienes de las testamentarias que están a su cargo. Bien, este es un tema de sucesiones. El albacea es el que es designado en el testamento como administrador de la sucesión. El albacea, obviamente, por una cuestión ética, si no es familiar, si no es heredero, no puede celebrar contrato de compraventa sobre los bienes, porque el albacea, su función es cumplir con las disposiciones del testamento. Entonces, no puede, obviamente, por una cuestión ética, comprar algo en el cual él es administrador. ¿Se entiende esto, no? Salvo que sea heredero, en cuyo caso sí, aparte de administrador, tiene su porción. Tiene su porción hereditaria, la cual sí puede disponer y contratar. Pero obviamente, a ver, si el albacea no es heredero, es un tercero administrador de la sucesión, no puede salir a comprarle a los herederos la casa que ellos heredaron. No sé si quedó claro. Cuestión ética. Son prohibiciones legales puntuales a personas determinadas. En situaciones. ¿Alguna pregunta hasta acá? Porque, bien, después viene capacidad de ejercicio, lo vamos a cortar acá, así eso lo vamos a ver. Profe. Sí, profe, ¿me puede explicar la última? ¿Lo del albacea? Sí, por favor. Sí, a mí no me quedó claro el concepto de albacea. Bien. El albacea es aquel que se designa en un testamento para administrar y dar cumplimiento a lo que se dispuso en el testamento. El albacea puede ser Juan de los Palotes o puede ser un familiar, heredero, cuya función es cumplir, porque hay un expediente,
donde la albacea administra, tiene que rendir cuentas, etcétera, etcétera. Alguien con el micrófono prendido, chicos. El albacea administra. El albacea puede ser heredero o no. Cuando no es heredero, y los herederos deciden, vamos a vender esta casa que heredamos, el albacea no puede venir a salir a comprarla, porque él es administrador de la sucesión. Hay un problema de compatibilidad ética. ¿Se entiende esto? Ahora lo entiendo así. Y cuando es heredero, sí. ¿Por qué? A ver, sí en cuanto a su porción. Él puede disponer de su porción porque él es heredero. Entonces sí, ahí puede, porque es heredero, por su calidad de heredero. Pero si no es heredero, no puede, porque es un tercero ajeno. ¿Quedó más claro? No se preocupa mucho por esto, porque esto es sucesiones, lo van a ver en sucesiones. Es un ejemplo de una prohibición que está dada por ¿sí? Solamente en las sucesiones testamentarias. Profe, Sí. o sea, la figura de la albacea solo aparece en sucesiones. Sucesión testamentaria nada más. Ok. No, los intestados no hay testamento. El 90% más, casi todas las sucesiones son ab intestato, sin testamento. Se hace testamento cuando hay muchos bienes, cuando se quiere dejar a alguien a determinada persona, hacer legados, etcétera, etcétera, cuando no se tienen hijos, porque todos tienen una legítima y por testamento no se lo puede dejar a cualquiera. O sea, nuestra legislación en sucesiones tiene varias limitaciones, no hay, otros países no, otros países por testamento puede dejar a los hijos en banda y darle el 100% a cualquiera. Nuestra legislación no, está el problema de la legítima, etcétera. Entonces hay determinadas limitaciones para testar. Por eso realmente si uno tiene hijos y ya sabe quién hereda, se hereda con la sucesión ab intestato, que es la que sin testamento la ley presume los afectos y bueno, dice, si falleces el padre, heredan los hijos, el cónyuge de determinada manera, así, así, etcétera, pero todo eso es sucesión. No se meta mucho en esto, nadie le va a preguntar. Acá lo importante es que a usted le quede claro, capacidad de derecho, cuál es el concepto, cómo funciona, y las incapacidades de derecho, prohibiciones legales puntuales, cuáles son. Cuáles son, cómo funciona, entenderlo, comprenderlo, cuál es la razón de esto, que tiene que ver siempre con un problema ético o moral, que son prohibiciones para contratar específicas. ¿Sí? Bien. Por hoy llegamos hasta acá. El lunes, en la rotación del lunes, me toca a mí, así que vamos a seguir desde capacidad de ejercicio, que es lo próximo que nos toca. La continuación, vamos a terminar todo lo que es capacidad y tenemos que arrancar después con lo que es restricciones a la capacidad. Así que vamos a parar acá, que termina capacidad de derecho. Capacidad de ejercicio arrancamos el lunes, ¿sí? Y vayan estudiando, especialmente este tema. No quiere decir que los demás no. Muchas gracias, profesor. Muy buena Pero clase. esto vayan estudiando muy detalladamente porque esto sí, y el problema también es la terminología, ¿no? Que tiene que ser clarita y exacta, ¿viste? Porque si no, el por sí mismo, este tipo de cosas que estuvimos hablando, de ya no confundir ni marearse con lo que es capacidad de derecho con capacidad de ejercicio, ¿sí? Así que bueno. Buena clase. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches.